Bueno, ya para ir finalizando esto, ven que con todos los mediadores vimos varios títulos que tenían los mediadores. Y solo por mencionar algunos versículos, porque Jesús tiene todos los títulos. Por ejemplo, en Sabiduría 2:13 dice que conoce, cuando vimos esta profecía, ¿no? Que habla de Jesús, el título de hijo. Dice que conoce a Dios y se llama a sí mismo hijo del Señor. ¿Quién será que se llama hijo del Señor? Pues Jesús, ¿no? En el libro de Sabiduría, en el libro que despreciaron los protestantes, ahí está esta profecía. Dice que los buenos al morir son dichosos y se siente orgulloso de tener a Dios por padre. Ah, entonces si eres hijo, Dios es su padre. Si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos, ¿no? Lo que se menciona. Ahí en Mateo 3:17, por eso se menciona aquí, dice, y hubo una voz de los cielos en el bautizo de Jesús que decía, este es mi hijo. Ah, o sea que Jesús es hijo de Dios, en quien tengo mi complacencia. También ahí en Lucas 9, en la transfiguración, dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd, ¿no? Óiganlo a él, a Jesús. No oigan a Moisés ni a Elías, que también están ahí en la transfiguración, oigan a Jesús, ¿no? Entonces debo tener cuidado en interpretar la Biblia en que sean mandatos de Jesús, no mandatos de Moisés. Solo lo que Jesús retome es lo que tomo, ¿no? Entonces, ¿Jesús fue nombrado esposo? Sí, y varias veces. Por ejemplo, en Juan 3:28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo soy el Cristo, sino, yo no soy el Cristo, perdón, sino que soy enviado delante de él. Eso que ya lo está diciendo Juan el Bautista, ¿no? Ahí en Juan 3. Dice, soy un enviado de él, pero yo no soy el Cristo. El que tiene la esposa, y fíjense qué ejemplo pone, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, es decir, él, Juan, que es el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, es decir, Juan se goza en Jesús, en el Mesías. Así pues, este mi gozo está cumplido. Y lo interesante es que lo menciona al Mesías como un esposo. Jesús dijo, por ejemplo, ahí en Mateo 9:15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Por qué dice esto Jesús? Porque lo están acusando de que anda haciendo ahí, eh, los apóstoles, ¿no? Andaban creo haciendo cosas indebidas en el día del sábado. No, perdón, no se lavaban las manos en este pasaje. Y Jesús les dice, les habla en un lenguaje matrimonial. Dice, ¿acaso pues los que están de bodas tener de luto entre tanto y que el esposo está con ellos? Dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Es decir, va a haber un momento en que Jesús no va a estar ya encarnado. Y entonces ayunarán. Es decir, no andaban ayunando, los regañan y Jesús les dice, no hay problema que no ayunen porque están conmigo, con el esposo. Va a haber un momento en el que tengan que ayunar cuando yo no esté. Es lo que les está diciendo. Ahí en Efesios 5:24 al 25, pues ya lo leí, ¿no? Donde dice que pues San Pablo compara el matrimonio entre un hombre y una mujer con la relación de Cristo y su iglesia. Es decir, aquí lo que está mencionando es que Cristo es un esposo para la iglesia. Ahí en 2 Corintios 11:2 dice esto, porque os celo con celo de Dios, así habla San Pablo, pues os he desposado con un solo esposo. Es decir, yo los estoy llevando, ¿no? Es como esa persona que la hace de Cupido para que tú te hagas novio de alguien. San Pablo está haciendo eso. Les está escribiendo a los corintios que está haciendo como un cupido para que ellos se acerquen al esposo, que es Jesús, para presentaros como una virgen pura a Cristo, ¿no? Está presentando a la iglesia de Corinto como una virgen pura a Cristo, el lenguaje matrimonial. Y por eso en Apocalipsis 19:7 dice esto, Juan, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, ¿no? Ese Cordero es Jesús, ya lo sabemos. Y el Apocalipsis lo menciona muchísimas veces. Jesús fue sacerdote, claro, ¿no? En Hebreos 3:1, toda la carta de Hebreos lo menciona mucho. Jesús fue sacerdote. Considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es sumo sacerdote, ¿no? Y el sumo sacerdote siempre tiene súbditos, ¿no? Sacerdotes. Pues con razón nos dejó un sacerdocio ministerial, que son la gente, ¿no? Que su representante de Jesús. Entonces, del mismo modo que en el pueblo hebreo había un sumo sacerdote y había sacerdotes, y había sacerdocio común de los fieles, en los laicos. Bueno, del mismo modo Jesús cambia el sacerdocio, ahora lo hace la orden de Melquisedec. Él es sumo sacerdote, deja sacerdotes ministeriales, que son los que tenemos ahorita, los presbíteros, y ahí también un sacerdocio común en los fieles, que es el que tenemos nosotros por nuestro bautismo. Ahí en Hebreos 4:14 también dice eso. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, el Hijo de Dios, es el que traspasó el cielo, ¿no? El que entró al lugar, al cubo, ¿no? Al lugar más santo. De hecho, por eso, porque es sumo sacerdote, tenía ese acceso, del mismo modo que en el pueblo hebreo, el sumo sacerdote entraba, ¿no? A ese cuadrado o a ese cubo, el lugar santísimo.
Allá en Hebreos 6:20 nos dice lo mismo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Hebreos 9:14, cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Es decir, si se ofrece a sí mismo, es porque es sacerdote, ¿no? Ofrece dones y sacrificios, es la definición de sacerdote según Hebreos 5:1. Sin mancha a Dios, limpiar vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Y bueno, otras citas interesantes donde se alude al sacerdocio de Jesús. Ya vimos una, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Que fue ahí en Mateo 12, cuando él reclama, ¿no? Que él también puede romper el sábado sin culpa, igual que los sacerdotes, porque él es sacerdote, ¿no? Él de manera indirecta nos lo está diciendo y sus apóstoles también lo pueden hacer, porque también son sacerdotes. Pero fíjense, en Mateo 12:5 dice eso. ¿O no habéis leído en la ley que el día de reposo de los sacerdotes en el templo profanan ese día y son sin culpa, ¿no? Entonces yo también lo puedo hacer, les está diciendo. Y allá en Juan 19:23, cuando se narra esto del tema del Via Crucis, dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, dice, la cual era sin costura. Y está interesante porque Juan se molesta en decirnos este detalle. Cualquiera que lo lea va a decir, ¿y eso a mí qué me importa? ¿No? O sea, ¿qué relevante puede ser eso? Dice, de un solo tejido de arriba abajo, pero Juan se tomó esa molestia porque algo te está diciendo, que solo los sacerdotes podían usar esa túnica. Ese tipo de túnicas era muy costosa. Entonces, por eso él hace, o quiere subrayar esta parte. Tomaron su túnica, la cual era sin costura. Es decir, Jesús estaba vestido como sacerdote en ese momento. ¿Vale? ¿Jesús fue profeta? Sí, muchas veces se le dijo. Y solamente les voy a poner algunas citas de tantas que hay. Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea, ¿no? En Mateo 21. Ahí en Lucas 7, por ejemplo, dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Entonces, en Jesús veían a Dios también, ¿no? Lo que dice aquí. En Juan 4:19 dice, le dijo la mujer, o la samaritana, ¿no? La samaritana que le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. En Mateo 21:46 dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo. Los fariseos temían al pueblo, ¿no? Querían apresarlo. Dice, porque éste le tenía por profeta. Era la concepción que tenían de Jesús, de un profeta importante. Allá en Juan 6, cuando da el discurso del pan de vida, antes del discurso del pan de vida, Jesús alimenta a 5,000 hombres. ¿Y qué dice la gente? Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Noten que dice que había de venir, es decir, ya estaba anunciado. ¿Dónde estaba anunciado? Cuando a Moisés se le anunció que iba a venir un nuevo profeta, ¿no? Ahora, Jesús es rey, sí, ya lo dijimos, desde la profecía de Zacarías 9:9, donde dice aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Esa era la profecía. ¿Cuál profecía? Lo que ocurría en Juan 12, ¿no? Cuando Jesús monta un asno. Dice, y tomaron ramas de palmera y saliendo a recibirle, y le clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, Jesús. En Juan 1:49, también acuérdense cuando responde esto a Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, le dice, ¿no? Entonces, Natanael hace aquí una confesión muy parecida a la de Pedro, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios vivo, ¿no? De hecho, se menciona desde antes, eh, tú eres el Rey de Israel. Pero no le dijo a Natanael, bienaventurado Natanael, a ti te daré las llaves del reino, ¿no? Lo que tú ates, no le dice eso a Natanael, porque eso solo se lo dice a Pedro, a pesar de que otros se habían confesado lo mismo, pero el interés de Jesús está en Pedro. Eso sí, sí hay que tenerlo claro, porque a veces el protestante se recarga en decir, es que Pedro dijo algo que nadie sabía y por eso su premio fueron las llaves del reino, ¿no? No, ya lo habían dicho, pero Jesús tenía un interés muy particular en Pedro. Fíjense, ahí en Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, ¿no? Es lo que le dice si mal no recuerdo, creo que a Poncio Pilato, ¿no? Le dice, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces ya a manera de resumen, y ya para acabar, ahora sí,